hoy tengo un anuncio que hacer y es el que el joven pastor Luis Cachagüerra de Mendoza eh, tiene una página, un blogspot, y en ese blog él publica todos los días el video que publicamos nosotros en YouTube. Pero se tomó la molestia, se está tomando la molestia de cada día transcribir a la forma escrita, obviamente, el texto del tip. Por supuesto, le estoy muy agradecido a Luis por esta difusión. El lugar donde él escribe esto se llama así: La Roca Ministerios, todo junto, .blogspot.com. Y este mismo vínculo está por escrito en el video de YouTube, y si alguno lo necesita me lo pide y yo se lo mando con mucho gusto. Estoy contento de que Luis se sume, digamos así, como tantos otros, a difundir, a compartir, y me parece bárbara la idea esta de él, que tiene un fuerte sentido de compartir. El compartir es una muestra de amor. Vos tenés un chocolatín y te aparece un conocido y vos le das una parte. Eso es compartir. Vos te quedás con menos, pero si lo pensás bien, te das cuenta que ha aumentado el valor del disfrute de ese chocolatín que te ibas a comer vos solo. Así que agradezco otra vez a todos los que comparten. Y como estamos en Semana Santa, yo quisiera esta mañana que compartamos justamente la esencia de la Biblia entera y en particular del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, es lo que llamamos evangelio. Y a veces no entendemos bien cómo es. Entonces yo quisiera esta mañana hablar de lo que los teólogos llamaban antes la economía de la salvación, que es una forma de complicar las cosas bastante exitosa, porque así me dijo esa chiquita que se llamaba Deborita en Mendoza, que ya les conté de ella, que un día tenía un problema porque no entendía bien cómo, si Jesús es el Hijo de Dios, cómo era que estaba, quién era el Espíritu Santo y por qué a Jesús también se le llama Cristo, y que si es el Hijo, entonces cómo es Dios y por qué oramos Padre Nuestro, y tenía todo un lío con los nombres. Y entonces pensando en eso, en que quizá uno no entienda bien cómo es la esencia del Evangelio, elegí un texto en capítulo 8 de Romanos y voy a dar una pequeña explicación de cómo es el tema de lo profundo, la teología, lo que está atrás de la experiencia de Jesús. Justamente para que no nos quedemos con esa imagen, ¿no es cierto?, que nosotros nos quedamos que son superficiales. No son malas, son superficiales. Como les decía, el pesebre de Navidad, la cruz de Semana Santa, y de repente no estamos comprendiendo qué fue lo que pasó y cómo entra mi vida en eso. O sea, qué provecho puedo tener yo de mi vida con esto. El apóstol Pablo, que cambió de perspectiva sumamente radicalmente, él fue el que dijo esto. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Es una linda pregunta para pensar. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién es este Cristo Jesús, nuestro Señor? Según lo que nos cuenta la Biblia, Dios es eterno, es decir, nunca tuvo un origen y nunca tendrá fin. Por eso es que la Biblia dice, Dios no puede morir, porque obviamente Dios no puede morir. No, es directamente decir, bueno, aceptamos que Dios no existe si hay un Dios que muere. Dios además no es una persona como nosotros, sino que es tres personas en una. Tres personas en una. No tres manifestaciones de la misma persona, aunque también eso es válido, sino tres personas en una. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es Jesús, aunque también se lo llama Cristo o Jesucristo, que es el nombre junto del hebreo y del griego, pero es la misma persona. Dios en la creación estaba en tres personas, como Él siempre lo fue, porque es eterno, nunca tuvo principio, nunca va a tener fin. Y las tres personas de la Trinidad, que son una, crearon el mundo. Voy a usar una ilustración que se la escuché al pastor Randy Frazee, que es un pastor que lo podés ver en YouTube en una serie de estudios bíblicos que se llaman, cada uno dura unos 10, 11, 12 minutos, que se llaman Creer. Si vos pones Creer en el buscador de YouTube, te va a aparecer este señor y te va a encantar los devocionales que él tiene, las clases bíblicas son buenísimas, muy, bueno, son buenísimas, mírala si querés. Pero él usó esta ilustración para hablar cómo es la persona de Dios. Dice, nosotros muchas veces usamos la idea del agua, ¿no es cierto? Que el agua es agua, pero si se enfría se solidifica y es hielo, pero sigue siendo agua, y que si se calienta y se vaporiza y se transforma en el vapor, que también sigue siendo agua, pero en otro estado. Y él dice, esa no es tan buena esa ilustración como esta. Para mí, Dios en la Trinidad se entiende mejor pensando que son tres personas jugando al hula hula. Los tres, entre los tres controlan el hula hula. Y esa figura está buena porque habla de cómo la interacción que hay entre las tres personas de la Trinidad es perfecta. Ese Dios decidió hacerse hombre. Por supuesto, tuvo que entrar a la historia, es decir, al devenir del tiempo y dejar de ser eterno en ese sentido. Entonces, ese es Jesús. Jesús es histórico. Jesús tuvo un nacimiento y una muerte. Lo hizo para que, siendo la única persona que no debería morir por su pecado, porque no los tenía, vino y murió por sus pecados. ¿Sabes cómo te das cuenta de este dato teológico muy importante? Porque las cosas que hizo Satanás en la vida de Jesús no fueron para que se muera, sino al contrario, para que no se muera. Pero Jesús murió y por supuesto resucitó. Y una vez que resucitó, estaba cumplida su misión en este mundo y ascendió de vuelta al cielo, de donde nunca más va a bajar, sino para buscar a sus hijos y llevarlos con él. ¿Se entiende mejor así? Bueno, ¿te acordás cómo eran las Semanas Santas antes? Escuchando música clásica, sin comer carne, especialmente el sábado, y mucha gente decía incorrectamente, pero mucha gente lo creía y dice, no, hoy Jesús está muerto. Jesús no está muerto, no, por nada. La Biblia no tiene un solo texto que diga que está muerto. Estuvo muerto 3 días, pero resucitó y hoy está sentado en la altura mayor del universo, y donde dice el apóstol Pablo,
está para interceder por nosotros, está preocupado por nosotros. Así que yo prefiero esta imagen de Jesús que murió y resucitó y que ahora mismo lo tengo a mi favor. Esa es una buena noticia. ¿Sabés cómo se dice en griego buena noticia? Evangelio.